De la mano de su entrenador, Jürgen Klopp, el Liverpool ha alcanzado la liga después de casi 30 años. Hoy vamos a estar repasando los integrantes de esta histórica plantilla. Comenzamos. No podemos empezar sin antes mencionar al eje de esta hazaña, Jürgen Klopp. Su paso como jugador fue en el nivel amateur en el Red Boys de Frankfurt y luego profesionalmente en el Mainz 05 hasta su retiro a los 34 años. Como entrenador comenzó en ese mismo equipo, en el Mainz 05, antes de su recordado paso por el Borussia Dortmund, donde llegó a una final de Champions que perdería contra su clásico rival, el Bayern de Múnich. Y ese historial fue suficiente para su llegada al Liverpool en 2015, y que se destacan dos finales de Champions, una perdida y otra ganada, y esta Premier League. Vamos con el arquero titular, Alisson Becker. Disputó solamente 22 partidos. El arquero, formado en Internacional de Porto Alegre, pasó por la Roma, primero como suplente, después se ganó su puesto de titular antes de su llegada al Liverpool. Vamos con Adrián. El arquero suplente español de 33 años pasó por las inferiores del Real Betis hasta los 24 años. Se fue seguido al Alcalá y tuvo un paso por la Liga Andaluza. En el 2014 llegó al West Ham y fue pieza clave para salvarse del descenso. Y tras quedar libre en 2019, formó parte del equipo Jürgen Klopp. Se destacan sus buenas actuaciones en la tanda de penales de la Supercopa de la UEFA. Colin Kelleher, el tercer arquero del equipo, 21 años. El nacido en Irlanda es canterano del equipo. Hace un buen tiempo que ya viene siendo convocado a la banca. No ha jugado ningún partido en Premier, pero sí a nivel de partidos de la Copa de Inglaterra. Andy Lonergan llegó en el mismo contexto que su compañero español, tratando de buscar un suplente para Alisson. Jugó en Preston North, Darlington, Blackpool, Wycombe Wanderers, Swindon, Leeds United, Bolton Wanderers, Fulham, Wolverhampton, Leeds United en 2 oportunidades, Rochdale y Middlesbrough. Sus últimos días lo disputó con 35 años en el Sub-21 y al terminar el contrato con ese último equipo, a sus casi 37 años es el cuarto arquero del equipo del Liverpool. Desde su llegada no ha disputado ni un solo minuto oficial, solo en amistosos. Turno de la defensa. Virgil van Dijk prácticamente no necesita presentación. El eje de la defensa del equipo pasó primero por el Groningen de su país, después por el Celtic escocés, 115 partidos y 15 goles. Después llegó al Southampton a buscarlo en el 2015 y tras unas espectaculares temporadas llegó a los Reds en 2017, siendo el defensa más caro de la historia. Joel Matip, camerunés de 28 años, hizo toda su carrera en Alemania, primero en el Weimar y luego en el Bochum FC y finalmente Schalke, donde estuvo desde 2009 hasta 2016. Terminó libre y llegó a Inglaterra y actualmente comparte la saga junto a Van Dijk. Como dato curioso, con su selección fue el único camerunés en marcar un gol en el Mundial de Brasil 2014 ante Brasil, lástima que perdieron 4-1. Dejan Lovren, croata de 30 años, el internacional ha perdido su titularidad de la llegada de Matip y Van Dijk. Antes de llegar a los Reds, jugó en el Dinamo Zagreb, Inter Zapresic en su país, el Lyon francés y solamente una temporada en el Southampton, y luego fue vendido al equipo actualmente campeón. Joe Gómez, la eterna promesa inglesa, jugó solamente una temporada en el Charlton Athletic en el ascenso y fue vendido a los Reds en 2015 y fue suplente por mucho tiempo. Parecía ser un defensa prometedor, pero se ha quedado en eso. Solo en la temporada 2017-2018 fue tomado más en cuenta, pero hoy en día sigue siendo una variante en el equipo. Nunca ha marcado un gol oficial. Turno de Trent Alexander-Arnold. Esta sí es una promesa. Lateral derecho que a pesar de su corta edad y su particular número en la espalda, ya ha disputado más de 120 partidos oficiales. Fundamental en la histórica remontada 4-0 ante Barcelona. Arnold sí tiene un buen futuro. Nathaniel Clyne, suplente de Arnold, con experiencia en Crystal Palace y nuevamente Southampton, previamente llegar a los Reds. Y ha sido bastante irregular en este equipo. Jugó 4 temporadas. Las 2 primeras jugó 93 partidos. Y en las 2 últimas, en 3 años, solamente jugó 10 partidos, teniendo un préstamo a Bournemouth para sumar minutos. Andy Robertson, el escocés, tuvo una increíble historia. Pasó de trabajar en un supermercado y pedir trabajo por internet
a ser campeón de la Champions League. Comenzó en el Queen's Park Rangers, luego volvería a Escocia para jugar en el Dundee United. Posteriormente fue vendido al Hull City, donde ascendió en la 2014-2015, fue titular en segunda división y volvió a la Premier siendo el lateral derecho revelación de la Premier. Eso produjo que fuera contactado por Klopp. Desde su llegada ha participado en más de 120 partidos. Y los siguientes tres son promesas. Guy Jane Hobert, de 18 años, nacido en Países Bajos, lateral derecho, nacido en 2002. No ha jugado en Premier, pero sí en Copas de Inglaterra, donde suma 4 partidos y un gol. Sepp van den Berg es un caso similar, 18 años, también de Países Bajos. Inició a los 16 años en el Sowil de Países Bajos. Y al igual que su compañero, no ha jugado en Premier, pero sí en Copa. Y finalmente Neco Williams, galés de 19 años. Ya jugó un partido en Premier, el último, que jugó contra Crystal Palace, entró en el minuto 74, aunque fue alternando sus convocatorias con el primer equipo y la sub-21. Damos pie al medio campo con James Milner, 34 años, otro histórico del equipo, con pasado en el Leeds, en el Swindon Town, Newcastle, Aston Villa y Manchester City. El convocado por la selección de Inglaterra, actualmente retirado, ya es un histórico del equipo de Klopp. Turno del número 5, Georginio Wijnaldum. Formado en el Feyenoord y el PSV de su país, pasó por el Newcastle, jugó una sola temporada, 40 partidos, 11 goles antes de su llegada a los Reds. Fabinho, con pasado en su país y Portugal, fue contactado por el Castilla, pero finalmente no fue fichado. Estuvo en préstamo por 2 años con el Mónaco, que finalmente sí compró su pase, y tras unas muy buenas temporadas y más de 200 partidos, llegó a Liverpool. Turno de Keita, el jugador de Guinea de 25 años. Todos estamos muy emocionados con su llegada al equipo inglés, pero no prometió ser lo que fue por sus lesiones. Debutó en el Express FC en la 5ª división de Francia. Pasó al Red Bull Salzburg de Australia y luego al Red Bull Leipzig de Alemania, antes de su llegada a Liverpool. El capitán Jordan Henderson, de 30 años, fue formado en la cantera y primer equipo del Sunderland, con un breve paso por el Coventry City. Arribó al equipo de Liverpool en 2011 y años después es figura con más de 280 partidos y capitán del equipo. Alex Oxlade-Chamberlain, otra promesa que nunca terminó de explotar. Formado de Southampton, llegó al Arsenal en 2011, donde las lesiones le jugaron una muy mala pasada y no aprovechó sus oportunidades. 198 partidos y solamente 20 goles. A pesar de eso, llegó a Liverpool en 2017, pero sufrió una gran lesión en junio de 2018, donde lo dejó afuera del Mundial y apartado por un tiempo del equipo, aunque ya ha conseguido ser un suplente que sabe rendir bien. Adam Lallana, otro jugador de Southampton, con un breve préstamo en Bournemouth, estuvo de 2006 hasta 2014 en el equipo de Sutton. Luego se fue transferido a Liverpool, donde no ha demostrado ser el jugador que fue antes. Actualmente está en rumores de venta que lo relacionan con el Everton. Xherdan Shaqiri, el suizo de 28 años, un extremo que ya ha disputado con su selección mundiales y Eurocopas. Formado en Basel, tuvo pasos discretos por el Bayern Múnich y el Inter de Milán antes de su llegada al Stoke City. Hoy en día es suplente y suena con salir del equipo en busca de minutos. Turno de Curtis Jones, de apenas 19 años, formado en la cantera y una promesa británica. Curtis cuenta con el récord de ser el jugador más joven en marcar un gol en un clásico ante el Everton. También ha sabido portar el brazalete de capitán en las divisiones menores. Y ahora Harvey Elliott, de apenas 17 años. A su corta edad ya jugó en la sub-15 y 17 de su país. Siempre fue fanático del Club Red, aunque hizo su formación en el Fulham, donde jugó 2 partidos de Premier, con el récord al debutante más joven con 16 años y 30 días. El primer delantero es Roberto Firmino, de 28 años. Al igual que Alisson, ganó la Copa América con su selección. Firmino debutó en su país con el Figueirense, dio su primer paso europeo con el Hoffenheim y tras 4 años y 49 goles llegó a Liverpool en 2015, siendo uno de los ejes en el ataque del tridente. En uno de los costados se encuentra Mohamed Salah, con 28 años. El egipcio debutó en su país con el Al Moukébelon, llegaría a Suiza y después su primera experiencia
en la Premier con el Chelsea. No le fue para nada bien, por lo que se fue cedido a la Fiorentina y después a la Roma, donde lo hizo muy bien y compraron su pase en 2015. 2 años después llegó al equipo de Klopp. También gracias a él, su selección clasificó un mundial después de 28 años y marcó 2 goles en ese mundial. Por cierto, es el tercer máximo goleador de su país, 41 goles en 67 partidos. Y por último, Sadio Mané, el senegalés, el número 10, el último del tridente, también africano, al igual que su compañero Salah. Comenzó su carrera en el Metz francés, jugó un tiempo en el Red Bull Salzburg de Australia y sí, adivinen, llegó al Southampton antes de llegar a su equipo actual. Un punto para destacar, marcó un gol en el Mundial de Rusia 2018. Minamino, el japonés de 25 años, formado en el Cerezo Osaka de su país, llegó otro más al Red Bull Salzburg de Austria. Estuvo un par de años ahí. Luego de esta temporada, al mando de Klopp, llegaría al equipo de Liverpool, donde ya jugó 9 partidos, pero todavía no marcó un gol. Y finalmente, Divock Origi, el belga, tuvo buenos números en el Lille francés, equipo en el cual debutó. Llegó al equipo de Liverpool en 2014, pero dejando de lado sus goles al Barcelona y su gol en la final de Champions, no ha cumplido con sus expectativas. Tuvo préstamos de nuevo al Lille y al Wolfsburgo de Alemania, pero está lejos de su mejor nivel. Ahora vamos con los jugadores cedidos. Kamil Grabara de Polonia cedió en el Huddersfield Town. Y Loris Karius, el famoso alemán de la final de Champions, 27 años, cedió en el Besiktas. Nathaniel Phillips, el central de 23 años, cedió en Stuttgart. Marko Krojic, de Serbia, 24 años, en el Hertha Berlín. Brian Brewster, una promesa que se fue cedido al Swansea City en busca de minutos. Obi Ijeira, 22 años, cedió en el Reading. Y Sheshi Ojo, cedió en el Rangers de Escocia. Ben Woodward, de Gales, en el Oxford United. Harry Wilson, de Gales, cedido en el Bournemouth. Y por último, Taiwo Awoniyi, de Nigeria, cedido en el Mainz 05 de Alemania. Y esta fue la plantilla que conformó al Liverpool campeón de la Premier League 2019-2020. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.